Al hacer alusión a Bitcoin debemos tener claro que estamos haciendo alusión a la principal criptomoneda. Entonces los movimientos en Bitcoin, los movimientos en los precios de Bitcoin siempre van a influir sobre el resto de criptomonedas de una manera o de otra, pero al final Bitcoin normalmente tiene la clave del comportamiento de las criptomonedas. De esta manera, si vemos un gráfico de Bitcoin, bueno, pues fijaros cómo las caídas normalmente son bruscas, caídas que posteriormente dan formaciones de suelo. Cuando aparece una formación de suelo, lo normal o lo lógico es que el precio de Bitcoin se mueva al alza. Normalmente, como digo, muchas criptomonedas siguen a estos movimientos al alza. A veces asistimos también a movimientos correctivos en los precios de Bitcoin. De hecho, desde el canal, tratamos de adelantarnos a estos movimientos. Tras el apoyo en estos zonales de los $40.000, veíamos este movimiento al alza, fuerte impulso, se batía en máximos históricos. Y en estos entornos de los $70.000 por Bitcoin, desde el canal de David Fraile lanzábamos una alerta, la estáis viendo en pantalla. Y tras esa alerta, pues bueno, ya veis el movimiento de Bitcoin. Os voy a dejar un enlace a ese vídeo para que lo veáis. No me gusta hablar a posteriori. Y en mi empeño de no hablar a posteriori, pues ahora estoy detectando ciertas pautas, una formación de vela maestra en Bitcoin, la posición de ciertos indicadores, el juego de las cajitas, que solemos utilizarlo mucho. Si no eres suscriptor del canal, quizás muchas de estas palabras o estos términos te suenan a chino, pero creo que son fáciles de comprender a 2 o 3 vídeos que veáis del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, David Fraile un día más con vosotros. Vamos a ver ese movimiento en Bitcoin, vamos a ver si realmente se puede estar formando un suelo, vamos a ver si estamos en la antesala de un posible rebote fuerte y por qué no incluso una nueva onda al alza hasta marcar nuevos máximos históricos. Siempre un movimiento al alza comienza con un rebote, pero no quiero adelantarte nada. Si eres seguidor del canal ya sabes que no realizamos un análisis técnico tradicional, aquí tratamos de adelantarnos a los movimientos, utilizamos diferentes herramientas que nos van ayudando a detectar posibles niveles de impacto, posibles niveles de rebote, posibles niveles de suelo en este caso en Bitcoin. Y repito e insisto, te invito a que veas este vídeo completo, te invito a que veas un par de vídeos, 3 del canal y veas cómo funcionan los niveles que aquí vamos marcando. Bien, pues rescatamos el gráfico de Bitcoin, estamos viendo el gráfico de 4 horas de la cotización de Bitcoin frente al dólar, es decir, los precios de Bitcoin frente al dólar. Una vez dicho esto, os voy a aplicar zoom a esta última parte del gráfico y quiero que veáis esta vela de 4 horas, es decir, es una vela potente, es un marubozu, nosotros a veces las llamamos las marujas, pero es una vela que indica direccionalidad. Como veis, tiene un cuerpo mucho mayor que las velas precedentes y esta vela que os estoy señalando ahora mismo es la que se conoce como vela maestra. ¿Por qué? Porque tiene más cuerpo que las velas precedentes. El rango de la vela, es decir, la distancia entre mínimos y máximos, es mayor a las velas precedentes. De hecho, duplica y triplica el rango de movimiento de las velas precedentes y de ahí el considerarla como una vela maestra. A la vez, hay más condicionantes para tomar una formación como formación de vela maestra y es que las siguientes velas estén contenidas en el rango de la propia vela maestra. Si os fijáis, las velas que aparecen aquí en Bitcoin están contenidas en el propio rango de esta vela maestra y ninguna de las velas posteriores se ha salido del rango de esta vela maestra. No sé si se ha entendido, si queda claro, déjamelo en la parte de comentarios si quieres que expliquemos un poco más esta formación de vela maestra. A la vez te voy a lanzar una pregunta en este momento, es decir, te voy a dejar que pares el vídeo 5 o 10 segundos y que en la parte de comentarios me digas lo que ves tú en Bitcoin, es decir, si tú esperas un suelo ya de corto plazo, si esperas que Bitcoin suba. Me vale con que me dejéis un simple mensaje poniendo Bitcoin va a subir, Bitcoin va a bajar, estamos en un suelo en criptomonedas, estamos en un techo en criptomonedas y va a seguir cayendo. Me gustaría conocer tu opinión antes de ver el vídeo y después al final sacamos conclusiones. Pues bien, volvemos con el gráfico de Bitcoin. Estamos viendo el precio actual de la cotización de Bitcoin, pero os voy a remitir a este movimiento, al movimiento que tenemos en el mes de septiembre en Bitcoin, también en el propio gráfico de 4 horas. Os amplío un poco esta zona para que veáis mejor la formación de vela maestra. Creo que ya la estáis viendo, ¿no? Fijaros cómo aparece una vela de mayor rango que las velas precedentes, muestra direccionalidad. Las velas siguientes se contienen dentro de la propia vela maestra, incluso podríamos decir que sería una formación de vela maestra también en el interior de la propia vela maestra principal, pero lo que vamos, finalmente lo que se busca en una vela maestra que es que haya ruptura por uno de los rangos, es decir, que haya ruptura en el zonal de máximos o que se dé una ruptura en el zonal de mínimos, porque normalmente lo que implica es direccionalidad. Y me gustaría explicar esta parte porque aquí fijaros cómo las velas penetran por debajo del rango inferior, es decir, las velas se meten por debajo del rango inferior, pero los cierres normalmente se mantienen dentro de la propia vela.
De hecho, esta la consideraría la vela más peligrosa, pero fijaros como el cierre no se da en niveles bajos. Es decir, esta vela que estoy señalando sí cotizó por debajo del mínimo del rango de la vela maestra, pero finalmente nos dejaba unos cierres y si os fijáis el rango de esta vela después ya no era, ya no veíamos cierres por debajo de la misma. De hecho, el precio volvía a meterse en el interior de la vela maestra, nuevo impulso a la baja, respetaba siempre estos niveles del rango de esta vela. De hecho, esto lo utilizamos mucho también en los niveles de soporte que os marcamos y siempre os decimos hay que ver cierres por debajo. Si vemos que la vela recupera el nivel y deja un rango, ya siempre vigilamos ese rango. Como veis, no había cierres por debajo de ese rango y lo que quiero es, pues ir avanzando sobre el gráfico porque fijaros, cuando se dio la ruptura de vela maestra, es decir, realmente cuando aparecieron cierres por encima de esa vela maestra, si nos fijamos aquí en el máximo del rango, lo tenemos en los entornos de los $51.200 y si nos hubiéramos fijado en esta vela en la que deja ya cierres por la parte superior del rango de la vela maestra, fijaros que cuando se supera esa vela, cuando ya hay cierres por encima de esa vela, aparece la direccionalidad y apareció la fuerte subida en Bitcoin. De hecho, si os doy amplitud aquí al gráfico, es la subida que llevó a marcar nuevos máximos en los entornos de los $68.995. Pues bien, continuamos en el gráfico, avanzamos en el tiempo y como digo, ahora mismo estamos ante una formación de vela maestra. A mi ver, hay que vigilar estos mínimos, por supuesto, y a la vez vigilar si aparece, ya digo, cierres por encima de este rango, de este zonal de los 52.647 que nos podrían alertar de que estemos ante un suelo en Bitcoin. Cierres por encima de esta vela maestra, ya sabéis, un par de cierres y pedir de direccionalidad, pero esa configuración nos podría estar alertando de un suelo en Bitcoin que podría llevar incluso a la criptomoneda a marcar nuevos máximos. Pero como suelo deciros, con esto tampoco hay que volverse locos, cada uno tiene que tener su propia estrategia, cada uno tiene que tener su propio criterio a la hora de invertir y como siempre os recomiendo ir pasito a pasito, vamos a ver lo que va haciendo Bitcoin. De hecho, hay otros detalles en el gráfico que quiero enseñarte sobre Bitcoin. Y en este caso, pues sí, muchas veces buscamos simplificar el análisis técnico, es decir, que resulte, pues más fácil de entender y muchas veces jugamos con las cajitas. Lo hemos hecho ya en otros análisis, lo hemos hecho ya en otros vídeos sobre Bitcoin, sobre Shiba Inu, en Ethereum y en muchas otras criptomonedas, pero os he delimitado, pues este rango de movimiento, este movimiento que tenéis aquí en verde. Fijaros cómo, pues este rebote en Bitcoin no conseguía superar este rango de movimiento, es decir, el propio cuadrado, pero si yo ahora traslado este cuadrado a estos mínimos, es decir, a los mínimos actuales que tenemos en Bitcoin, el zonal de los $42.573, fijaros que tendríamos ya cierres por encima de esta cajita, es decir, nos estaría alertando de que puede venir un movimiento más fuerte en Bitcoin. Hay algo que no me gusta y es que si yo marco esta propia cajita en este zonal de mínimos, es decir, aquí donde veíamos estos últimos cierres, el zonal de máximos está justo dentro del rango de la cajita. Ideal ver cierres por encima de este máximo, de hecho es una resistencia que nosotros os marcábamos desde Twitter, lanzábamos pues un nivel de superar, un nivel en el que pedir fuerza a Bitcoin, eran estos entornos de los $52.000 y como digo, por ahora no tenemos cierres por encima de ese nivel. Pero insisto, desde el zonal de mínimos ya tenemos cierres por encima de esta cajita, con lo cual ya digo, podría estar alertándonos de un movimiento más fuerte al alza. ¿Por qué me he fijado en este rango de movimiento, es decir, en esta cajita? Porque aquí en este zonal si había un engaño, es decir, si alguien pensaba que aquí se estaba formando un suelo, fijaros que este nivel no se superaba, con lo cual después venían caídas, entonces yo ahora al precio le estoy pidiendo un movimiento mayor a este para confiar en que se hayan terminado las caídas en Bitcoin. Y esto entonces ya es seguro, David, ya tenemos un suelo en Bitcoin. Por supuesto que no lo sabemos, aquí no tenemos el DeLorean para garantizar si hay un suelo, pero sí que me voy fijando en diferentes detalles que me pueden alertar de esa formación del suelo. A la vez, y volviendo con este rango de movimiento, fijaros si yo lo hubiera proyectado en este zonal cuando se daba este descanso en el precio de Bitcoin, una vez que se superaba este nivel, el movimiento alcista que venía, como veis, ya era mayor, se estrellaba con ese nivel de resistencia que habíamos marcado, pero aparecía un nuevo movimiento al alza. A la vez y dando amplitud al propio gráfico de la cotización de Bitcoin, me ha resultado curioso que en este anterior suelo, en esta formación de antigua vela maestra que os detallábamos, creo que se ve bien. Fijaros cuando aparecía el primer impulso, ahí detenían a la cotización, es decir, no superaba este rango de movimiento, pero una vez que se rompía este nivel, fijaros cómo los precios de Bitcoin se movían al alza, es decir, la cotización lanzaba un nuevo impulso alcista más fuerte. Pues bien, volvemos con este movimiento al alza. Ya habíamos dicho que habíamos superado ese movimiento de la cajita, pero vamos a ver este. Es decir, si el último movimiento al alza de Bitcoin fuerte tuvo este rango de movimiento, una vez que se alcanzaba este rango, el precio ya veis que se movía a la baja, pues vamos a proyectar también este rango de movimiento sobre estos mínimos. Dejamos ahí la cajita y fijaros qué nivel nos pide superar, en tornos de los $53.790, en tornos de los $54.000 por Bitcoin. Curioso, fijaros dónde estaba este nivel de soporte lineal, donde aparecía aquí
y estos mínimos que posteriormente se rompían y se marcaban nuevos mínimos inmediatos en Bitcoin, con lo cual es un antiguo nivel de soporte lineal. A mi ver es una zona a batir, hay que pedirle cierres también por encima de estos $54.280. De hecho, mientras se respete este nivel de los mínimos de la cajita, es decir, estos mínimos inmediatos, mientras no veamos cierres por debajo de los $42.500, este propio rango de la cajita podría ser el siguiente, bueno, pues objetivo alcista, estos tonales de los $53.600, $54.000 por Bitcoin. Superación de este nivel ya digo que me alertaría de que se podría estar formando un suelo de medio y largo plazo y que podría venir un impulso alcista mayor. Otra cosa que me ha llamado la atención, la proyección de ondas bajistas. Si nosotros cogemos este primer impulso a la baja y lo proyectamos ahora sobre este zonal de rebote, sobre ese zonal en el que dejaba estos máximos inmediatos Bitcoin, fijaros que nos apuntaría a esos entornos de los $43.800. Es una proyección bajista que ya se ha visitado, es decir, ya se ha conseguido lanzar un impulso a esta proyección bajista, con lo cual aquí podría estar apareciendo el capital. Con lo cual, y a mi ver, pues sí, hay varias señales que me están alertando de que puede estar formándose un suelo en Bitcoin. Todo pasa por no romper estos mínimos, todo pasa porque la cotización de Bitcoin rompa en un primer momento en cierres horarios estos $52.000, ideal a la vez pedirle superación de estos $54.000 en cierres en gráfico de 4 horas, y fijaros que estos cierres por encima de los $54.000 ya no se estarían o ya supondrían un cierre por encima de la vela maestra, por lo que estaría incluso ya activando un movimiento alcista mayor, un movimiento alcista más fuerte en la cotización de Bitcoin. Y hasta aquí este estudio, vamos a llamarle, sobre el gráfico de Bitcoin, hasta aquí estos niveles en Bitcoin. Cuéntame qué te parece, cuéntame si tú esperas un suelo en Bitcoin, si te parece que, bueno, pues son señales suficientes para que se esté activando quizás un impulso mayor en Bitcoin, un impulso al alza. Es curioso, cuando nosotros lanzábamos aquella alerta en los precios de Bitcoin, en ese movimiento al alza, y después venía este movimiento a la baja en Bitcoin, es curioso como la mayoría de noticias era que Bitcoin se iba a los $100.000, que Bitcoin iba a explotar al alza, que posiblemente estábamos ante un bull run en la cotización de Bitcoin, y bueno, pues fijaros que vino el movimiento a la baja. No sé si os habéis fijado, pero bueno, pues tras este movimiento a la baja que estamos viendo en el precio de Bitcoin, habéis visto las últimas noticias que si estamos ante un inicio de un mercado de osos, es decir, un bear market en Bitcoin, que si Bitcoin puede caer a los $30.000, que no digo que no, pero bueno, me resulta curioso que esas noticias no aparecían cuando estábamos en máximos, y ahora cuando estamos en mínimos nos dicen que si viene un mercado bajista. Bueno, curioso cómo funciona esto. Como siempre digo, y me gustaría insistir, ten tu propia estrategia, saca tus propias conclusiones, ten tu propio criterio, pero aquí está mi estudio sobre el gráfico de Bitcoin. A la vez, quiero marcaros unos niveles en el gráfico de Ethereum. Recordad que tenemos un análisis más extenso. Mira, te voy a dejar allí, te está apareciendo ahora mismo un enlace. Te lo voy a dejar también en la propia descripción de este vídeo, pero ahí marcábamos una señal que ha aparecido en el gráfico diario de Ethereum y que, bueno, pues podría hacer moverse la cotización al alza. En el corto plazo, es decir, estamos viendo un gráfico horario, esa señal que os comenté sobre niveles del gráfico diario, pero en el gráfico horario se había marcado en Twitter, bueno, pues un soporte, este zonal de los $4.100 en Ethereum. Comenté que era el nivel para pedirle fuerza, parecía un ligero rebote, pero fijaros cómo se daban cierres por debajo de este nivel de soporte, se perdía la mecha de esta vela y se despejaba el camino bajista. Bueno, pues en principio un nivel que siempre solemos detallaros, el 61.8, en torno de los $3.884 por Ethereum. Ya sabéis que cuando aparece una mecha en un nivel de soporte, ya el nivel que pasamos a vigilar es la propia mecha, entonces yo no le permitiría a Ethereum cierres por debajo de los $3.830. Dicho esto, en el impulso bajista, este que tenéis dibujado en rojo, zonal a batir los $4.240, 61.8 de los retrocesos. Hay que batir este nivel en cierres horarios para que realmente, bueno, pues Ethereum nos esté mostrando fuerza alcista en el corto plazo, y ahora mismo además enfrentándose al 38.2, primer nivel para pedirle fuerza a Ethereum. Hay que pedirle cierres por encima del antiguo nivel de soporte, hay que pedirle cierres por encima de los $4.100 para descartar esta posible proyección bajista. Es decir, si yo cojo ahora esta onda bajista, esta onda a la baja en Ethereum, y la proyecto sobre ese nivel de rebote, fijaros que me da incluso una proyección en entornos de los $3.700 e incluso, bueno, pues una proyección bajista más fea en los $3.454. Con lo cual, niveles a tener en cuenta, niveles especulativos en la cotización de Ethereum, y teniendo en cuenta que son proyecciones sobre el gráfico horario, pero ya digo, hay que pedirle fuerza, hay que pedirle batir estos $4.100 en cierres horarios, y mejor aún ver superar estos $4.250. Esto simplemente por detallar niveles en el corto plazo sobre la cotización de Ethereum, ya que vemos, bueno, pues niveles en Bitcoin, pues un poco ver las principales criptomonedas. Siempre nos suelen hablar de Bitcoin, Ethereum y Cardano.
Y en alusión a Cardano vemos el gráfico diario de ADA-USD, es decir, la cotización de Cardano frente al dólar estadounidense, y habíamos marcado sí, un nivel de soporte. Aparecía el capital en un primer momento, es decir, el precio rebotaba desde este nivel de soporte, pero al haber visto el movimiento a la baja le pedíamos superación de resistencia, superación de los 2,10 dólares. El precio no lo alcanzaba, es decir, continuaba el movimiento a la baja, tiene prácticamente cierres por debajo de este nivel, y sí, habíamos marcado este nivel de soporte, estos entornos de los 1,54 dólares. Aparecía en un primer momento el rebote, pero como veis continuó la presión bajista, dos velas rojas, caía a un nivel que teníamos marcado en Twitter. Recordad que este es el 61.8 de los retrocesos de todo el impulso alcista. Os doy amplitud al gráfico para que lo veáis. Estamos hablando del movimiento que viene desde los entornos de los 0,13 hasta los 3,10 dólares. Entonces está visitando el 61.8 de este rango de movimiento. Realmente, o a mi ver, el soporte yo lo vería como todo un zonal. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene con este antiguo nivel de soporte. Entonces yo plantearía todo este rango como un zonal de soporte, estos entornos entre 0,93 incluso de 0,94 dólares por Cardano, y en la parte superior el zonal de 1,23, 1,24 dólares. Entonces a mi ver, ya digo, todo este es un zonal de soporte, es un nivel a no perder, peligroso ver cierres por debajo de los 0,90 dólares. Recordad que además habíamos proyectado, no sé si recordáis, esta primera onda inicial, es decir, este impulso a la baja, proyectábamos sobre ese zonal de rebote y comentábamos que podía tener bueno, pues un objetivo bajista en la zona de 1,08 dólares. Coincide dentro de este rango de soporte, es decir, vigilaría estos niveles. Os separo este FIBO para que no nos moleste, porque sí que quiero, bueno, pues debemos adaptar ya estos nuevos mínimos, y cambiaría el zonal de resistencia fuerte ahora, zona a batir en los entornos de 1,92 dólares. En el cortísimo plazo, la superación de este máximo, superación de estos 1,70 dólares, me alertaría ya de un posible movimiento hacia estos entornos o zonales de los 2 dólares por Cardano. Y no quería marcharme, bueno, pues sin detallar niveles en Shiba Inu. A mi ver, se perdieron los dos niveles de soporte a vigilar, los dos zonales. Primer nivel que marcábamos, los 0,55, pedíamos superación de resistencia, no aparecía el capital en Shiba Inu. Desde el zonal de resistencia la cotización de Shiba seguía realizando el movimiento a la baja, no aparecía la fuerza en Shiba Inu. Cuando se perdían ya estos entornos de los 42-48, marcábamos resistencias de corto plazo, se veían nuevos mínimos en entornos de los 36-31, era un nivel especulativo que teníamos marcado, y sí, aparecía el capital, aparecía el rebote fuerte, pero detallábamos, hay que romper estos entornos de los 54,82, y es más, le pedimos superación de los 64,81. No aparecía la fuerza, es decir, Shiba Inu retrocedía desde esos niveles de resistencia, y ya os habíamos marcado en el gráfico, bueno, pues nuevos niveles especulativos, zonales de ballenas. El precio ha rebotado desde el primer nivel, pero a mi ver continúa sin mostrar fuerza. De hecho, el primer nivel de resistencia lo marcábamos prácticamente en directo, bueno, pues le pedíamos superación de estos 39,54, no lo conseguía. Insistíamos además en que hay que ver incluso cierres por encima de los 42,68, pero el precio marcaba un nuevo movimiento a la baja. Es verdad, y eso sí, está respetando por primera vez un nivel de soporte de corto plazo. Por el momento continúa respetando este nivel de soporte, es decir, no hay cierres por debajo de estos niveles. Cierto es que tenemos esta primera onda a la baja, es decir, esta primera onda bajista sobre la cotización en el corto plazo de Shiba Inu, y si la proyectamos ahora a este zonal, al nivel donde, bueno, pues veíamos detenerse ese rebote, fijaros que nos apunta a los 32,29. Entonces adaptaría el nivel de soporte, o estiraría el nivel de soporte hacia estos niveles, no le permitiría cierres por debajo de los 0,3170 en gráfico horario. Dicho esto, y mientras el precio de Shiba Inu se mantenga en gráfico horario por encima de estos niveles, cabe la posibilidad de que quiera atacar estos 42,28, pero es que venimos de fuertes caídas, y ya digo, hay que pedirle más fuerza, es decir, hay que pedirle un impulso fuerte, hay que pedirle realmente una onda que rompa resistencias y que incluso ataque niveles de resistencia de medio plazo. Es decir, por el momento lo que está mostrando Shiba Inu es debilidad en medio plazo, y sí, en el corto plazo está apareciendo algo de capital, está apareciendo el rebote en niveles de soporte de corto plazo, pero como venimos detallando desde hace tiempo, hay que pedirle fuerza a la cotización de Shiba Inu, hay que verle, bueno, pues un impulso mayor, hay que ver una onda fuerte que realmente rompa niveles de resistencia en el corto plazo, y mucho mejor aún verla atacar resistencias de medio y largo plazo para poder confiar en el futuro en Shiba Inu. Sigue faltando fuerza, sí, en el corto plazo está respetando un nivel de soporte, pero el movimiento a la baja por el momento ha sido muy fuerte, y hay que pedirle realmente un impulso mayor.
Y sin más, agradecerte tu tiempo y comentario. Recuerda dejarme en la parte de comentarios qué te parece a ti, cómo ves las criptomonedas, crees que estamos ante un suelo, quedan caídas aún en las criptomonedas, eres más de Bitcoin, eres más de Ethereum, de Cardano, eres fiel seguidor de Shiba Inu, déjamelo en la parte de comentarios y a la vez dale al me gusta al vídeo, es la manera de ayudar al canal. Si te ha resultado interesante el vídeo, si te ha gustado el contenido, si valoras el trabajo que desde aquí se hace, un simple me gusta, ya digo, no cuesta nada. Y a la vez pedirte la suscripción al canal es la manera de formar parte de esta gran comunidad. Activa las notificaciones para no perderte estos vídeos en primicia. Gracias por tu tiempo, suerte en tus inversiones, ten tu propio criterio, respeta tu estrategia y hasta próximos vídeos.